Aquí y esta es la primera clase de Electrotecnia 2 en la que vamos a estar hablando de capacitores y de inductores, solamente de manera introductoria. De resistencias ya hemos hablado, o bueno, ya se debió haber hablado, debió haber cubierto en la clase de Electrotecnia 1 lo que eran resistencias. Así que vamos a hablar sobre los capacitores. Ahorita yo estoy usando el libro de Boylestad, 12ª edición, un libro buenísimo en cuanto a lo que es cálculos eléctricos. Lo voy a estar compartiendo también para que ustedes lo tengan en PDF. Y estamos en el capítulo 5, capacitores. Aquí nos dice la introducción, página 185 sería. ¿Ok? No vamos a verlo todo, sino de manera introductoria. No lo vamos a ver todo. Simplemente que saber qué es un capacitor, cómo funciona en corriente alterna o cómo funciona en corriente directa, qué es lo que hace un capacitor. Básicamente es almacenar energía. Tengo un video en YouTube en el cual muestro la descarga de un capacitor. Muy entretenido también. Y también de un inductor, que sería una bobina. ¿Qué es lo que crea una bobina y qué es lo que hace un capacitor? Entonces aquí dice los objetivos: familiarizarse con la construcción básica de un capacitor y los factores que afectan su capacidad, ser capaz de determinar la respuesta transitoria de una red capacitiva y trazar los voltajes y corrientes resultantes, entender el efecto de la combinación de capacitores en serie o en paralelo y cómo leer las recomendaciones del fabricante. Desarrolló un cierto conocimiento del uso de métodos de computadora para analizar redes con elementos capacitivos. Sí, también saber cuando se combinan capacitores en serie y cuando se combinan capacitores en paralelo. Un pequeño adelanto es al revés de lo que hacemos en resistencia, ¿verdad? Si en una resistencia en serie la resistencia total de dos resistencias es la sumatoria, por ejemplo, para saber la resistencia total de una red en serie de R1 y R2 sería R1 más R2. Mientras que si es en paralelo, pues es 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2. En este caso sería completamente al revés, siempre la misma fórmula, pero en situación al revés. Sería, para un circuito en serie de un capacitor no se suman, sino que sería como hacerlo en paralelo respecto a la resistencia. Y si los capacitores los conectamos en paralelo, simplemente se suman sus capacitancias. Entonces es muy común poner capacitores en paralelo para poder aumentar la capacitancia. Por eso en algunos casos vamos a encontrar motores con uno, dos o tres capacitores conectados entre sí, y eso es para poder aumentar o reducir la capacitancia, solamente de manera introductoria. Entonces vamos a acercar aquí y vamos a leer esta introducción. Como tarea van a tener que copiar lo que es el resumen de este video sobre lo que es el capacitor. Y dice: introducción. Hasta ahora el resistor ha sido el único componente de red que aparece en nuestro análisis. En este capítulo presentamos el capacitor, el cual tiene un efecto significativo a los tipos de redes que usted será capaz de diseñar y analizar. Al igual que el resistor, es un dispositivo de dos terminales, pero sus características son totalmente diferentes de las de un resistor. De hecho, el capacitor exhibe sus verdaderas características solo cuando cambia el voltaje o la corriente en la red. Toda la potencia suministrada a un resistor se disipa en forma ¿de qué? De calor. Un capacitor ideal, sin embargo, almacena la energía suministrada en una forma que puede ser devuelta al sistema.
Aunque en realidad la construcción básica de los capacitores es bastante simple, es un componente que abre la puerta a todos los tipos de aplicaciones prácticas, que van desde almohadillas táctiles hasta complejos sistemas de control. En este capítulo se presentan algunas aplicaciones y más adelante se analizan en detalle. Bueno, lo que nos está diciendo aquí es que el capacitor es un elemento muy fácil de hacer y es diferente al resistor, que el resistor no almacena energía, simplemente la disipa de manera en calor. Un resistor, por ejemplo, una resistencia es, por ejemplo, la de un horno, de una estufa eléctrica, o la hornilla de una estufa eléctrica es una mera resistencia. Un calentador de agua es una mera resistencia, que lo que hacen es transformar la energía eléctrica en calor. El capacitor no. El capacitor va a tomar el voltaje de lo que usted le conecte y lo va a almacenar dentro de él hasta que sea descargado, ya sea por una resistencia, por un circuito o por su cuerpo, lo cual no recomiendo. Miren, algo muy importante de los capacitores es que nos ayudan a poder almacenar información. Por ejemplo, en cuanto a la electrónica, hay capacitores muy pequeños que, como ellos pueden guardar un voltaje, entonces ellos pueden almacenar, por así decirlo, información. Por ejemplo, una computadora que se apaga abruptamente, o una computadora que tú la dejas dormida, ¿verdad? Solamente la cierras. En el momento que la abres, o por ejemplo tu celular, en el momento que tú la abres, vuelve a estar a su estado en el cual tú la habías dejado. ¿Cómo pasa eso? Es por medio de los capacitores. Hay capacitores que se cargan, ¿verdad? Millones de capacitores que son infinitamente pequeños. Se quedan cargados a un voltaje y como estos no dependen del tiempo, ellos pueden mantener esa energía almacenada hasta que vuelva a ser necesitada o descargada. Entonces son los usos de los capacitores. Otro uso del capacitor es en el arranque de motores monofásicos, no en motores trifásicos, solo en motores monofásicos, porque los capacitores adelantan la corriente 90 grados eléctricos, o sea que hacen un desfase de la corriente de corriente alterna. ¿Ok? También otro de los usos de los capacitores es que ellos funcionan de diferente manera, tanto en corriente directa como en corriente alterna, y como, por decirlo de manera básica, es la siguiente. En corriente directa ellos funcionan como un circuito abierto. Repito, en corriente directa funcionan como un circuito abierto y en corriente alterna funcionan como un circuito cerrado. Mientras esté el voltaje entre sus dos terminales, van a funcionar de esa manera. Una vez se quite el voltaje de esas dos terminales, van a mantener su estado. Va a ser su estado cargado si había voltaje o descargado si en algún momento pues se descargó en alguna resistencia o bobina, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado con los extremos de los capacitores, siempre hay que descargarlos porque los capacitores no necesitan ni siquiera un segundo para cargarse, necesitan de milisegundos para cargarse y almacenan una gran cantidad de energía dependiendo del tamaño del capacitor. Ok, entonces eso es lo básico de los capacitores. Se los dejo de tarea que escriban lo que les estoy apuntando y luego vamos a pasar con cálculos de capacitores un poquito más avanzado. Así que les dejo de tarea lo que les acabo de dictar y nos vemos en la siguiente clase.